La historia comienza en un planeta llamado Saris, donde una niña llamada Naveen está de pie en la playa, intentando aprender a silbar metiéndose los dedos en la boca. Mientras tanto, los padres de Naveen, Mills y Aliyah, la observan con sonrisas en el rostro. En ese momento, Mills le cuenta a su esposa que tendrá que irse a una misión espacial durante 2 años. Me preocupa cómo le voy a contar esto a Naveen. Ambos esposos estaban algo preocupados porque Mills nunca había estado lejos de casa por tanto tiempo, y él hacía todo esto para ahorrar dinero para el tratamiento de Naveen, ya que ella tenía una enfermedad. Después de esto, Mills fue hacia Naveen y empezó a enseñarle cómo silbar. En ese momento, Naveen dijo que sabía que él se iba a ir y que ella misma era la razón. Pero Mills la tranquilizó diciéndole que no se iría por mucho tiempo, y luego ambos crearon juntos muchos recuerdos hermosos antes del viaje. Al poco tiempo, Mills estaba en su misión. Todo iba perfectamente bien. Pero entonces, de repente, una noche, cuando todos los científicos estaban durmiendo dentro de la nave espacial, la nave entró inesperadamente en una zona llena de asteroides. Mills recibió inmediatamente la señal de alarma, y en ese mismo momento, la nave espacial comenzó a chocar contra las rocas espaciales. Su nave sufrió muchos daños. Mills estaba haciendo todo lo posible por controlar el sistema averiado, pero desafortunadamente no tuvo éxito. No había otra opción, así que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, y eso en un planeta desconocido. Ahora, mientras la nave espacial se estrellaba hacia abajo, se partió en dos, y antes de perder el conocimiento, lo único que pasaba por la mente de Mills eran los recuerdos de su hija. Luego de un tiempo, Mills recuperó el conocimiento y se sacó el trozo de metal que tenía incrustado en el abdomen. Después empezó a tratar sus heridas. Luego se volvió a poner el traje espacial y comenzó a inspeccionar cuidadosamente la nave. Fue entonces cuando se dio cuenta de que faltaban varias partes importantes de la nave espacial. Mills tomó un arma para protegerse y saltó fuera de la nave espacial. Apenas salió, vio los cadáveres de toda su tripulación. Al ver esto, se quedó atónito. Después, nervioso, envió una señal a su planeta y luego también se quitó el traje espacial. Lo sorprendente era que la atmósfera de este planeta era apta para respirar. Mills no tenía ningún problema, pero al ver a toda su tripulación muerta, por dentro se había derrumbado. Había perdido por completo las ganas de vivir. Pero entonces, al pensar en su familia, se detuvo. Comenzó a ver algunos videos enviados por su hija, lo que le hizo llorar. Pocos momentos después, Mills recibió una señal en su sistema y de inmediato, con esperanza en los ojos, corrió hacia ese lugar. Pronto encontró la parte de la nave espacial que faltaba, en la que vio que una niña pequeña aún seguía viva. Mills sacó a la niña inconsciente y la llevó cargando hacia las partes restantes de la nave. Pero entonces, en el camino, vio una enorme huella de garra en el suelo mojado, lo que lo dejó bastante confundido, y fue entonces cuando descubrimos algo sorprendente. En realidad, el planeta en el que Mills aterrizó no es otro que la propia Tierra, pero esto ocurrió hace 65 millones de años, cuando en nuestro planeta existían los dinosaurios. Al día siguiente, Mills empezó a buscar la parte de la nave espacial donde se encontraba la nave de emergencia, pero su escáner no pudo detectarla. Por eso, intentó comprender el área circundante y fue entonces cuando encontró los restos óseos de una criatura enorme, que parecía haber muerto recientemente. De repente, un chorro de agua caliente salió de debajo de la Tierra y al avanzar, vio de lejos un destello de luz repentino. Escaneó el área y pronto se dio cuenta de que la otra parte de la nave espacial estaba al otro lado de la colina. En ese momento, un pequeño dinosaurio atacó repentinamente a Mills, pero él logró controlar fácilmente al animal y lo mató. Cuando Mills regresaba hacia la nave, escuchó algunos sonidos provenientes de la selva. Pero luego se dio cuenta de que era la misma chica a quien le había salvado la vida la noche anterior. Mills intentó acercarse a ella, pero la chica empezó a huir en cuanto lo vio. Mills también empezó a correr tras ella llamándola, y durante esto ambos resbalaron por una pendiente y cayeron justo al lado del cadáver de un dinosaurio. De repente, escucharon un rugido profundo y vieron que un dinosaurio muy grande se acercaba hacia ellos. Después de eso, ambos se vieron obligados a huir. Al regresar a la nave espacial, Mills comenzó a curar las heridas de la niña y le preguntó su nombre. Pero la niña respondió en un idioma que Mills no pudo entender. Él revisó la lista de pasajeros de la nave y se dio cuenta de que su nombre era Koa. Ante esto, la niña asintió. Entonces, Mills comprendió que la única manera de abandonar el planeta era encontrar la nave espacial de emergencia, que se encontraba en la cima de una montaña. Como la niña no entendía su idioma, Mills hizo algunos dibujos y esos dibujos finalmente ayudaron a la niña a comprender lo que quería decir. La niña también hizo un dibujo para preguntar por sus padres. A esto, Mills le dijo que ella también estaba en esa montaña. Además, empezó a hablarle sobre la familia. Después de esto, Mills grabó un nuevo mensaje, en el que contó que había encontrado a una niña viva y que necesitaban mucha ayuda. En la otra habitación, Koa encontró los mensajes de video que Naveen había enviado a su padre y comenzó a verlos con entusiasmo. Se supo que Mills ya había completado esa misión, y 2 años después, finalmente estaba regresando a casa.
En ese momento, la nave espacial se estrelló. Los primeros mensajes eran bastante buenos, pero poco a poco, Naveen empezó a mostrarse angustiada por su enfermedad y por la ausencia de su padre. Antes de que Koa pudiera terminar de ver los videos, Mills llegó allí y apagó el video. Él le prohibió estrictamente ver esos videos. Después de esto, Mills recogió algunas bombas pequeñas y ambos se adentraron en la selva llena de criaturas peligrosas. Durante el viaje, Koa vio algo brillante en el cielo, pero no le prestó mucha atención. Un poco después, encontró algunas vallas en la selva y bromeando con Mills, empezó a lanzárselas. Mills puso una valla dentro de un escáner de vallas y descubrió que eran venenosas. Por eso, Mills regañó a la chica y le dijo que no jugara con esas vallas. Koa también entendió de inmediato lo que él decía. Un rato después, ambos vieron a un pequeño dinosaurio atrapado en el pantano, y a pesar de la advertencia de Mills, Koa corrió de inmediato para salvarlo. Sin embargo, Mills también se unió a ella después y juntos lograron liberar al animal del pantano. Pero el dinosaurio no pudo llegar muy lejos porque de repente una manada de depredadores lo atacó y lo devoró. Al ver este mundo tan cruel, Koa se asustó y comenzó a llorar. Por eso, Mills la agarró de inmediato y la escondió detrás de una roca cercana para que los depredadores no se fijaran en ellos. Después de que esos animales peligrosos se fueron, Mills y Koa continuaron su viaje y pronto llegaron a la orilla de un pequeño río. Cuando se les acabó el agua de la botella, Mills le dijo a Koa que llenara agua del río. Esto estará limpio, no moriremos por esto. Koa aceptó lo que él dijo y empezó a llenar agua. Durante ese momento, Mills la miraba con mucho cariño. Comenzó a recordar a su hija. Más tarde, Koa regresó con el agua y también con una flor, e intentó ponérsela en el cabello a Mills. Al principio, Mills se negó diciendo que esas cosas solo las usan las mujeres, pero cuando Mills vio que Koa se puso triste, finalmente aceptó. Luego ambos continuaron su viaje, pero entonces Mills perdió el camino hacia la otra parte de su nave espacial. Por eso decidió subirse a un árbol para volver a escanear el área. Logró encontrar la nave, pero de repente una bandada de insectos salvajes se subió a su mano. Cuando intentó quitárselos de encima, perdió el equilibrio y cayó estrepitosamente al suelo. Esto le causó una grave herida en el hombro. Lo sorprendente era que, en este planeta lleno de dinosaurios, el mayor daño se lo habían causado los insectos. Gimiendo de dolor, Mills regresó tambaleándose hasta el árbol. Pero en ese momento, una manada de dinosaurios peligrosos se acercó a ellos. Entonces Mills le pidió a Koa que pusiera el pie sobre su brazo para poder acomodar su hombro en su lugar. Esto alivió bastante su dolor. Luego, avanzó y comenzó a disparar a los dinosaurios. Pero cuando se dio cuenta de que eran demasiados, le dijo a Koa que huyera de allí para mantenerse a salvo. Koa salió corriendo de inmediato y se escondió junto al tronco de un árbol. Mientras tanto, Mills seguía lanzando bombas a los dinosaurios. En ese momento, Koa escuchó el sonido de disparos, pero entonces se dio cuenta de que los dinosaurios la habían rodeado. La pobre chica intentó salvar su vida huyendo, pero los dinosaurios la siguieron sin descanso y pronto estuvieron muy cerca de ella. Cuando la chica ya había perdido toda esperanza, Mills llegó y mató a todos con su arma. Desafortunadamente, un dinosaurio sobrevivió y comenzó a arrastrar a Koa hacia la selva. Mills inmediatamente lo persiguió, disparó para asustar al animal y de alguna manera logró salvar la vida de Koa. Todo este incidente asustó mucho a la pequeña niña. Ahora, debido a la barrera del idioma, no podía hablar con ella, pero aún así se quedó cerca para darle ánimo. Poco después empezó a oscurecer. Mills empezó a enseñarle a Koa a silbar con las manos, exactamente de la misma manera en que solía enseñarle a su propia hija. Luego, ambos reanudaron su viaje. Después de caminar un rato, encontraron una cueva donde decidieron pasar la noche. Allí, Mills instaló sensores de movimiento para poder detectar cualquier peligro cercano con anticipación. Luego revisó su otro dispositivo y descubrió que un asteroide mucho más grande que aquel con el que había chocado y causado su accidente se dirigía directamente hacia la Tierra. Esto lo preocupó mucho, pero en ese momento Koa lo distrajo. Ella le mostró a Mills que había recogido un casete que contenía un mensaje de video de Naveen. Mills se enojó con Koa por tomar el casete sin pedir permiso. Cuando Koa se puso triste por esto, Mills puso la grabación para animarla de nuevo. Ambos se alegraron al ver a Naveen de nuevo en medio de esa difícil situación. Más tarde, cuando Mills intentaba dormir, recordó que su esposa Alia le había llamado por teléfono para decirle que Naveen había muerto en el hospital, y al recordarlo, rompió en llanto. Esa noche los sensores de movimiento se activaron de repente, lo que despertó a Mills. Fue hacia Koa, que estaba dormida, pero tenía espuma saliendo de su boca. Al ver esto, Mills se preocupó mucho. Rápidamente abrió la boca de Koa y vio un gusano adentro que sacó con mucho cuidado.
Pero el peligro aún no había pasado, porque un dinosaurio muy grande entró en la cueva. Mills disparó de inmediato y logró herir uno de los ojos de la criatura. Después de eso, el dinosaurio enfurecido comenzó a destruir la cueva. Por eso, él corrió con Koa hacia la parte más profunda de la cueva, donde ese gran depredador no podría alcanzarlos. Ahora Mills empezó a buscar rápidamente una salida usando su dispositivo, pero justo entonces aparecieron varios dinosaurios pequeños frente a él, que eran muy peligrosos. Por eso, ambos volvieron a correr hacia lo más profundo. Pronto llegaron a un callejón sin salida. Desesperado, Mills empezó a intentar agrandar la cueva cavando, pero eso no era fácil. Pasaron horas en ese mismo lugar, pero Koa resultó ser muy terca y, ansiosa por encontrar a su familia, empezó a cavar aún más. Al ver esto, Mills empezó a decir que había mentido, que se detuviera. «Tus padres no te están esperando en esa colina». Pero Koa no pudo entender su idioma y siguió cavando. Esto hizo que Mills se sintiera aún peor. Entonces ideó un plan y usó pequeñas bombas para hacer explotar la cueva. Esta estrategia funcionó perfectamente. Después de esto, Mills le dio algunas bombas a Koa. Esto era para que si se separaban, esas bombas le fueran útiles. Luego ambos avanzaron arrastrándose por el camino. Pero, desafortunadamente, debido a la explosión, las piedras comenzaron a moverse y la cueva empezó a derrumbarse de repente, separándolos a ambos. Mills estaba muy nervioso. Pensaba que quizás Koa había muerto, pero pronto escuchó el silbido de Koa. Al oírlo, sintió un poco de alivio. Después de esto, Mills empezó a buscar otra salida. Pero en el camino se encontró con otro dinosaurio grande, al que antes había ahuyentado disparándole. Debido a la oscuridad, Mills no podía ver nada claramente. Por eso activó su dispositivo en modo de escaneo. Se dio cuenta de que el dinosaurio estaba justo detrás de él y comenzó una feroz pelea entre los dos. El dinosaurio, aprovechando la oportunidad, hizo que Mills soltara su arma y ni siquiera tuvo la oportunidad de disparar. Aprovechando la oportunidad, el dinosaurio empezó a morderle el brazo, pero Mills, como pudo, lo apartó de sí y rápidamente intentó llegar hasta su escáner. Con la ayuda del escáner, emitió diferentes sonidos y estos sonidos distrajeron al dinosaurio. Mientras tanto, Mills recuperó su arma y luego voló al dinosaurio. Por otro lado, mientras Koa vagaba por la selva, encontró un hueso grande y lo recogió como arma. Koa le puso bayas venenosas encima y lo envolvió en una gran venda. Luego, Koa guardó el arma en su mochila y continuó su viaje. Por otro lado, Mills finalmente logró salir de la cueva. Vio algo brillante en el cielo y lo escaneó con su dispositivo. El dispositivo le informó que el impacto del asteroide con la Tierra sería muy peligroso. Si quiere sobrevivir, tendrá que huir de aquí antes de la colisión. Ahora solo le quedan 12 horas. El preocupado Mills salió a buscar a Koa, y después de buscar un poco, escuchó los gritos de Koa. Koa estaba gritando porque un dinosaurio se acercaba hacia ella. Mills corrió de inmediato para salvarla, pero el pobre cayó y quedó atrapado en un pantano, que empezó a absorberlo poco a poco, mientras Koa se escondía dentro de un árbol seco, que en realidad era una trampa para el dinosaurio. En cuanto el animal entró, Koa salió rápidamente y cerró la entrada, lanzando pequeñas bombas dentro, lo que provocó una gran explosión y mató al dinosaurio. En ese momento, Koa escuchó el grito de Mills y vemos que Mills se estaba hundiendo en el pantano. Solo su cabeza estaba por encima del pantano. Justo en el último momento, Koa acercó una rama hacia él, con cuya ayuda Mills logró sacarse del pantano. Al salir, Mills abrazó a Koa y le dio las gracias. Luego, señalando el asteroide en llamas en el cielo, le dijo que debían darse prisa. Después, ambos siguieron avanzando y a medida que caía la noche, el cielo se llenó de meteoritos. Pronto llegaron a una roca empinada, donde Mills ayudó a la niña para que pudiera subir y atar la cuerda. Luego, Koa ató una cuerda a una gran piedra y la lanzó hacia abajo para que Mills también pudiera subir. Finalmente, ambos llegaron a la parte perdida de la nave espacial, donde Mills comenzó a buscar la nave de emergencia. Al descubrir que todavía funcionaba, suspiró aliviado. En ese momento, recibieron un mensaje de que una nave de rescate también venía a salvarlos, lo que lo hizo aún más feliz. Pero Koa no estaba nada feliz porque seguía buscando a sus padres, quienes no aparecían por ningún lado. Se enojó con Mills porque él le había mentido. De repente, el cielo se iluminó porque meteoritos ardían atravesando el denso firmamento. Para consolar a la niña triste, Mills comenzó a hablarle sobre su propia hija. Le contó a Koa que había venido a esta misión para ganar dinero para el tratamiento de su hija, pero aún así, ella murió. Aunque Koa no pudo entender sus palabras, sintió el dolor de Mills y lo abrazó. En ese momento, un pequeño meteorito cayó en el bosque cercano. Era uno de los fragmentos de ese gran asteroide, que se dirigían hacia la Tierra. Al ver esto, ambos se asustaron y rápidamente saltaron al avión de emergencia. Justo cuando se preparaban para despegar, de repente 2 meteoritos chocaron contra la nave. Por eso, la aeronave cayó por la ladera de la montaña. Durante esto, Mills quedó inconsciente, y cuando Koa intentó despegar, el sistema le informó que en esa posición la nave no podía lanzarse. De repente, un gran dinosaurio atacó su aeronave.
Mills vio que su arma estaba tirada afuera, así que se desabrochó el cinturón y corrió afuera para recogerla. Intentó disparar al dinosaurio, pero su arma no estaba activada. La situación empeoró cuando otro dinosaurio se unió al ataque. En pocos momentos, los dinosaurios destruyeron ese lugar. Allí es donde Mills estaba escondido, por lo que resultó gravemente herido. Empezó a sentirse muy atrapado e indefenso. Entonces, Koa recogió su dispositivo y comenzó a mostrarle a Nevin a través de una proyección en vivo. En ese video, Nevin dice cuánto ama a su padre. Al ver esto, Mills se llenó de emoción. Mientras tanto, ambos dinosaurios creyeron que la proyección en vivo era real y comenzaron a atacarla. El arma de Mills ya estaba lista y de un solo disparo eliminó al primer dinosaurio. Pero entonces el segundo dinosaurio vio a Koa. Ella estaba operando el proyector desde la nave espacial. Ahora, avanzando rápidamente hacia Koa, el dinosaurio volcó la nave espacial. Mills atacó repetidamente con su arma y logró derribar a ese dinosaurio. Y ahora, también se le habían acabado las balas, pero ese primer dinosaurio aún no estaba muerto. Comenzó a perseguir a Mills rápidamente. Mills también corrió con todas sus fuerzas, y justo cuando el dinosaurio estaba a punto de matarlo, de repente, Koa atacó el ojo del dinosaurio con ese hueso, el mismo hueso que ya tenía bayas venenosas. El dinosaurio empezó a gemir de dolor y en ese momento un chorro de agua hirviendo cayó sobre él. Después de eso, se quemó y murió en ese mismo instante. Después de esto, ambos respiraron aliviados y regresaron a la aeronave. Después, despegaron de inmediato. En cuestión de segundos, un enorme asteroide chocó contra la Tierra, lo que provocó una explosión tremenda, lo que probablemente también fue la causa de la extinción de todos los dinosaurios. Esta dolorosa misión quizás le devolvió a Mills a su hija en forma de Koa. Por favor, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para más resúmenes de películas interesantes.